un ejercicio de extremos relativos para ya continuar con la parte de extremos absolutos. El ejemplo 3 de f de xy igual seno de x más seno de y más coseno de x más y. Con x, y, elemento del conjunto 0, pi cruz 0, pi. ¿No? Este es un producto cartesiano. Eso quiere decir que son pares ordenados, ¿no? En donde x pertenece al intervalo de 0 a pi y y pertenece al intervalo de 0 a pi. Es otra forma de interpretarlo. Es un producto cartesiano. Entonces determine los puntos críticos de esta función, punto y coma, y califíquelos como extremos relativos o puntos de silla. De acuerdo a lo que vimos en la última clase, por definición, en el caso de las funciones de varias variables, los puntos críticos son aquellas donde el gradiente es igual al vector 0. Como esta es una función de R2, entonces por condición necesaria, para poder ser extremo relativo o punto de silla, el gradiente de f debe ser igual al vector 0. ¿No? Por eso lo repito para que se note que es un vector. Bien, el gradiente de esta función está formado a su vez por las derivadas parciales. Derivada de f con respecto a x, derivada de f con respecto a y. Es el vector gradiente para esta función de R2 y lo igualamos entonces al vector 0 de R2. Ahora vamos a reemplazar las derivadas parciales. Entonces, derivada de f con respecto a x, coseno de x, menos seno de x más y por la derivada del argumento con respecto a x, que es 1. Entonces, esa es la primera componente del vector gradiente. Luego tenemos con respecto a y, coseno de y, acá menos seno de x más y, igual a 0, 0. Y por definición de igualdad de vectores, dos vectores son iguales si y solo si sus correspondientes componentes son iguales. Por lo tanto, coseno de x menos seno de x más y debe ser igual a 0 y coseno de y menos seno de x más y también es igual a 0. El objetivo ahora es resolver el sistema de ecuaciones que se ha constituido tomando en cuenta nuestro referencial. Este es nuestro referencial. Es decir, x debe estar en el intervalo de 0, pi y y pertenece también al intervalo de 0, pi. Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer con estas dos ecuaciones? Por ejemplo, nos damos cuenta que el seno de x más y es un término común. Podríamos usar igualación. Si despejamos de aquí el seno de x más y, tenemos que es igual al coseno de x. Y si de acá despejamos seno de x más y, también nos va a quedar un término, seno de x más y igual coseno de y. Entonces, igualando, tenemos que el coseno de x es igual al coseno de y. Esa es una relación que hemos encontrado en este momento. Ahora, esta relación, ¿qué nos dice? Bueno, en el intervalo de 0 a pi, el coseno es una función biyectiva, ¿sí? Por lo tanto, si el coseno de x es igual al coseno de y en un intervalo donde es biyectivo, específicamente inyectivo, en el intervalo de 0 a pi, recordemos la gráfica del coseno,
Es así, ¿verdad? Entonces aquí hay una inyección. Hay una inyectividad allí. Por lo tanto, si el coseno de x es igual al coseno de y en un intervalo donde es inyectivo, ¿qué podemos decir de los argumentos? Cuando una función es inyectiva, si sus imágenes son iguales, entonces los argumentos son iguales en ese intervalo. ¿No? Entonces es importante aclarar para todo x, y que pertenece al intervalo de 0 a pi. Entonces en ese intervalo el coseno es una función inyectiva y por lo tanto si sus imágenes son iguales, pues los argumentos lo son. Esa es una relación importante porque ya podemos con x igual a y reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones. Por ejemplo, podría ser en esta de aquí, puede ser también en la de acá. Sustituyendo en asterisco. Tenemos que el seno de x más x, ¿no? Porque vamos en este caso a reemplazar y en función de x. También puede ser x en función de y. Es igual al coseno de x. Y esto equivale a que el seno de 2x es igual al coseno de x. Y nos queda una ecuación trigonométrica, solamente en función de la variable x. Tomando en cuenta que el referencial x pertenece al intervalo de 0 a pi. Recuerden que en esta parte de resolución de sistemas de ecuaciones no lineales, cuando son no lineales, los métodos más utilizados son sustitución, igualación, el método gráfico también, cuando es posible hacerlo. Y el conjunto solución, pues es un conjunto de pares ordenados, ternas, dependiendo de la dimensión del problema. Aquí el objetivo es llegar a pares ordenados, que estén en ese conjunto cartesiano, producto cartesiano. Ahora, tenemos esta ecuación trigonométrica que habría que resolverla en función de x. Una vez que tengamos los valores de x, procedemos a hallar los valores de y. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo resolvemos esa ecuación trigonométrica? Seno de 2x igual coseno de x. Claro, podemos utilizar la identidad trigonométrica. El seno de 2x es 2 veces el seno de x por el coseno de x igual al coseno de x, ¿no? Entonces aquí no simplifiquen. Ya sabemos que se pierden soluciones si simplificamos. Entonces aquí lo correcto es colocar todos los términos en un solo miembro y luego podemos factorizar, ¿verdad? Coseno de x que multiplica a 2 veces seno de x menos 1 igual a 0. Esto equivale a que coseno de x es igual a 0 o 2 seno de x menos 1 sea igual a 0. Entonces, en el intervalo x de 0 a pi, el coseno de x es 0, ¿sí? Y solo sí. En el intervalo de 0 a pi, el coseno de x es 0, sí, solo si x es pi medios. O, acá tenemos que el seno de x es igual a 1 medio. En el intervalo de 0, pi, ¿cuáles son los valores de x para los cuales el seno de x es 1 medio? Pi sextos, 5 pi sextos. Entonces x es pi sextos o x es 5 pi sextos. Por lo tanto tenemos esta disyunción. Eso significa que hay 3 soluciones para x y están en el intervalo de 0 a pi abierto, ¿no? Es importante que los puntos críticos siempre sean puntos interiores del conjunto. Ahora vamos a hacer las parejas, porque como este es un problema de 2 dimensiones, los puntos críticos son de 2 componentes. Entonces cuando x es igual a pi medios y sabiendo que y es igual a x, eso quiere decir que cuando x es igual a pi medios, entonces y es igual a pi medios. Y esto equivale a tener un punto crítico, que es pi medios
pi medios. De todas maneras, vamos a comprobar después que cada uno de los puntos satisface el sistema de ecuaciones no lineales. Cuando x es pi sextos, dado que y es igual a x, tenemos que y también es igual a pi sextos. Y esto equivale a tener otro punto crítico que es pi sextos, pi sextos. Y cuando x es igual a 5 pi sextos, entonces y también es igual a 5 pi sextos. Y esto equivale a tener otro punto crítico que es 5 pi sextos, 5 pi sextos. Si el problema está bien resuelto, ¿verdad? Cada uno de los puntos debería de satisfacer el sistema de ecuaciones original, que fue este de aquí, ¿no? Que se obtuvo igualando el gradiente de la función al vector 0. Por ejemplo, cuando tenemos x pi medios y y pi medios, entonces coseno de pi medios es 0, y seno de pi medios más pi medios es el seno de pi. 0 menos 0, 0, igual a 0, verdadero. Acá algo parecido, coseno de pi medios menos seno de pi. Así que el punto 1 efectivamente hace que el gradiente sea igual a 0. Punto 2, pi sextos, pi sextos. Coseno de pi sextos. Coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Y aquí tendríamos seno de pi sextos más pi sextos. El seno de pi sextos más pi sextos es el seno de 2 pi sextos, que es pi tercios. Y el seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 3 sobre 2 se anulan, queda 0, ¿no? Y acá algo parecido también. Y cuando tenemos 5 pi sextos, coseno de 5 pi sextos en cambio es menos raíz de 3 sobre 2. Porque 5 pi sextos es el segundo cuadrante, menos raíz de 3 sobre 2. Y aquí tendríamos seno de 5 pi sextos más 5 pi sextos, que equivale a tener 5 pi tercios. Los 5 pi tercios es del cuarto cuadrante. ¿Sí? 5 pi tercios. Entonces el seno ahí es negativo. El seno de 5 pi tercios es menos raíz de 3 sobre 2. Pero con el menos de aquí se hace más raíz de 3 sobre 2. Y como acá teníamos menos raíz de 3 sobre 2, se anula y queda 0. Lo mismo ocurre acá. Entonces, efectivamente, todos esos puntos hacen que el gradiente sea igual a 0. Ahora, una vez que hemos hallado los puntos críticos, se los debe de calificar. A continuación, se calificarán estos puntos utilizando el criterio de la matriz hessiana. Como esa es una función diferenciable de clase Sn en general, entonces se puede usar el criterio de la matriz hessiana. Recordemos que la matriz hessiana no se puede usar en las puntas, pero esa función no tiene puntas, es una suma de funciones cosenoidales, senoidales, todas ellas son diferenciables de clase Cn. Para el criterio de la matriz hessiana, entonces necesitamos las segundas derivadas. Aquí necesitamos la segunda derivada de f con respecto a x, acá la segunda derivada de f mixta con respecto a x y luego con respecto a y. Acá necesitamos la segunda derivada de f mixta, primero con respecto a y, luego con respecto a x. Y acá tenemos la segunda derivada de f con respecto a y. Como nosotros en el gradiente ya tenemos la primera derivada de f con respecto a x, ahora derivamos esto otra vez con respecto a x y nos va a quedar menos seno de x menos coseno de x más y. Ahora, esa misma derivada de f con respecto a x la vamos a derivar con respecto a y para sacar la mixta. Entonces, cuando yo derive coseno de x con respecto a y, eso es 0, porque para y x es una constante. Y cuando yo derive menos seno de x más y, nos queda menos coseno de x más y.